No creáis a todo espíritu, sino probar a los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Amén. En los méritos de Jesús, en su vigilante ministerio en su iglesia, te ruego, Padre, que cumplas en nosotros lo que tu palabra nos ha prometido, que a través de ella, que es la verdad, seamos santificados cada vez más. En el nombre de Jesús, Padre, te lo vuelvo a pedir. Amén. Mateo capítulo 7, desde el verso 15 hasta el verso 20, vamos a estar meditando en la palabra del Señor esta mañana. Este sermón le puse el título El trabajo vigilante de la oveja. El trabajo vigilante de la oveja. Y no es un capricho. Normalmente el que vigila es el pastor. Sin embargo, vamos a ver hoy que la oveja no es pasiva en la vigilancia en la iglesia. Dice la palabra de Cristo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hemos sido advertidos, hermanos, en que solo existe una puerta. La semana pasada recorrimos esto a través de los versos 13 y 14 de este mismo capítulo. Solo existe una puerta, una única puerta. Así como un único camino que lleva a la salvación. Y aunque el pasaje en el que meditamos la semana pasada, los versos, repito, 13 y 14, hablan de dos puertas, lo cierto es que todos los hombres, por su propia elección, ya están andando en el camino ancho de la condenación. No existe un sitio neutral. Solo los que han nacido de nuevo y entrado por la puerta estrecha andan por el camino estrecho de la salvación. Y sabemos que ese camino es Cristo. Él es la puerta, Él es el camino. Y no te extrañe de que sea estrecha esta puerta. No te extrañe que sea estrecha. Y es bueno que te formes en tu mente la idea de lo difícil que es pasar por una puerta estrecha. Es bueno que lo pienses en tu mente. Lo que Dios hizo en la cruz del Calvario no fue poca cosa, hermanos. No fue poca cosa. No fue un trabajo fácil. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo que hizo Dios en la cruz del Calvario, fue algo muy difícil, hermanos. Primera de Pedro 4:18 dice que si el justo con dificultad se salva, piensa en la puerta estrecha. El justo con dificultad entra por esa puerta estrecha. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Termina diciendo el verso 18 de esa carta de Pedro. Entonces esfuérzate, ya que has entrado por la puerta estrecha, en continuar firmemente por el camino y confía en quien te salvó. No temas a las pruebas, no temas a la disciplina, sopórtala. En ese camino estrecho vas a padecer pruebas, vas a padecer disciplina, sopórtala. Él llevará a feliz término lo que se propuso en su corazón cuando te conoció en la eternidad pasada. A los que antes conoció a ti, que estás sentado allí, la cadena de oro irrompible que aparece en el capítulo 8 de Romanos, comienza el que te conoció en la eternidad pasada y termina el que te glorificará en el futuro. Y es una sola cosa, por eso se llama una cadena, es irrompible. Él llevará a feliz término lo que Él se propuso en su corazón, que seamos glorificados juntamente con su Hijo Jesucristo. Hemos sido advertidos, no hay alternativas a esa puerta estrecha.
Y no solo no hay alternativas a esa puerta estrecha, hermanos y hermanas, sino que no existe otro camino. Hay un camino, hay una puerta, y debemos advertir a otros acerca de esta realidad. La entrada al reino de Dios es solo a través de Cristo Jesús. Ahora, andar por el camino estrecho que lleva a la salvación conlleva pruebas, disciplina, como dije anteriormente, disciplina del Señor. Pero también conlleva peligros andar por ese camino estrecho. Peligros sobre los cuales el mismo Señor nos advierte. Así como ya nos advirtió acerca de la puerta, el Señor nos dice que andar por este camino estrecho está repleto de peligros que van a atentar a poner en peligro, escucha bien, tu caminar, no tu salvación, tu caminar. Quiero ser muy claro y enfático en esto. Si ya entraste genuinamente por esta puerta, tu salvación es segura. El que por mí entrara, dice el Señor, será salvo. Pero dice la Escritura que se abre la puerta estrecha y hay un camino que lleva a la salvación. Andar por ese camino conlleva peligros, de los cuales el Señor te advierte. El Señor no nos deja solos, nos enseña. Y esta amorosa advertencia, en la cual meditamos hoy, tiene que ver con tu salud espiritual y el de la iglesia. El que entra por la puerta estrecha será salvo, llegará hasta el final. El punto aquí entonces es cómo llegas al final del camino. ¿Cómo llegas al final del camino? La salud de las ovejas, hermanas y hermanos, tiene que ver con el pastor que las lleva. El pastor debe conocer dónde están los buenos pastos, dónde está el agua fresca, dónde alimentar a las ovejas de Cristo. Debe conocer los peligros del camino y en consecuencia advertir y defender a las ovejas. Ese es el trabajo del pastor. El Señor habla de la iglesia como ovejas y dice que los que las dirigen son pastores, hombres que salidos del mismo redil de las ovejas son apartados por Dios y consagrados para dirigir la grey. En el discurso de despedida del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, en el verso 28, dice el apóstol, por tanto, y está hablando a los ancianos, a los pastores, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En el verso 17 dice de este capítulo 20 que Él mandó llamar a los ancianos y reunido con ellos, en el verso 28 les dice, no, que Dios se los ha puesto por obispos, y después le dice para apacentar, anciano, obispo, poime, pastor. Apacentar, el que apacienta es un pastor. Es el privilegio de los pastores enseñar a la grey. Y este es un requisito, hermanos, que distingue a los ancianos de la iglesia, la enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Es un requisito que distingue a los ancianos. Todos los demás líderes de la iglesia deben reunir todos estos mismos requisitos, pero que sea apto para enseñar corresponde a los pastores, a los ancianos. Eso no significa que tú no vayas a enseñar, te toca hacerlo. La salud y el vigor de la iglesia está en íntima relación con lo que aprende la iglesia. Por supuesto, lo que aprende está unido a lo que se enseña. Lo que se aprende está unido a lo que se enseña en la iglesia. El Señor Jesucristo puso mucha atención no solo en enseñar, sino en proveer hombres aptos con este don a la iglesia. Hombres idóneos que hablaran en su nombre. Y aquí está la advertencia, hermanos, del capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pregunto, ¿qué es un profeta? Un profeta
es un portavoz de Dios. Portavoz es el que habla en nombre de, es un portavoz de Dios. Un profeta es el que lleva el mensaje de Dios a los hombres. Un profeta es aquel que fue comisionado por el mismo Dios para hacer este trabajo. Los obispos son profetas de Dios. Cuando el Señor advierte, guardaos de los falsos profetas, está poniendo sobre las ovejas, hermanas y hermanos, la delicada carga de estar vigilantes de quienes les enseñan. Por eso el sermón se llama el trabajo vigilante de las ovejas. Cuando el Señor dice guardaos de los falsos profetas, no está hablando a los ancianos, a los obispos o a los pastores, está hablándote a ti que eres oveja. Tú tienes que estar vigilante acerca de quién te enseña. Guardaos de los falsos maestros significa que tienes que escuchar lo que te están enseñando, no solamente oír. No venimos a la iglesia a calentar sillas, sino a participar activamente en el mensaje en el cual se medita. De quienes hablan en el nombre de Dios, debes poner atención. Andar por el camino estrecho para una oveja no es sinónimo de caminar descuidadamente sin poner atención. Así como hay que poner cuidado cuando se camina por un risco de que no te caigas, así tiene que caminar el cristiano con cuidado. En otras palabras, tienes un protagonismo activo, no pasivo, en la iglesia. Un ejemplo, hermanas y hermanos, de tu responsabilidad lo podemos ver en quienes se eligen en la iglesia. En quienes se eligen en la iglesia. Tú, como miembro de la iglesia de Cristo, esta iglesia, tienes parte de la responsabilidad en la elección de quienes le dirigen. Hay tres tipos de gobierno en la iglesia. Gobierno congregacionalista, que son aquellas iglesias donde la congregación es la que decide lo que se va a hacer. Gobierno episcopal, donde un solo hombre es el que decide lo que toda la iglesia va a hacer. Y la iglesia con gobierno representativo, donde la congregación elige de entre la congregación un miembro de la iglesia para que les dirija. Las iglesias reformadas en Venezuela son iglesias representativas. Ustedes eligen, discerniendo en el Espíritu quién tiene el don para ser líder en la iglesia, y lo nombran. Si los que dirigen son los responsables, hermanos, si los que dirigen son los responsables de cuidarte, porque son ellos los pastores, anciano, obispo y el pastor es la misma persona. Habla de tres responsabilidades distintas de la misma persona. Un anciano es un pastor, un anciano es un obispo. Si ellos son los responsables de cuidarte a ti, pregunto, ¿no deberías elegirlos con mucho cuidado? En nuestro idioma venezolano, nosotros decimos, no ponemos a Zamuro a cuidar. No se pone un Zamuro a cuidar carne. ¿Por qué? Porque se lo come. ¿No deberías elegirlos con mucho cuidado? Guardaos, dice el Señor, de los falsos. No debiéramos, hermanos, en la iglesia de Cristo, esta iglesia de Cristo, elegir falsos en los puestos de dirección de la iglesia. No debiéramos elegir falsos en la iglesia. Este problema estaba en la iglesia de Éfeso. Había falsos maestros en Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo por carta acerca de esto. Capítulo 1, verso 3 de la primera carta. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Estaban enseñando falsedad, mentira, diferente a la doctrina de Cristo. En la iglesia de Éfeso, que la fundó Pablo y que tuvo por pastores a Pablo, tuvo a Juan, tuvo a Timoteo. No es poca cosa los que estuvieron allí, pesos pesados, y sin embargo habían falsos.
Sigue diciendo el texto en 1 de Timoteo 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La enseñanza, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Imagínense ustedes, estos eran los que dirigían la iglesia de Cristo. Ni siquiera ellos sabían lo que decían, cuánto más las ovejas. Y el apóstol incluso, hermanos, no se limita a este mandato a Timoteo, sino que le dice quiénes son esos falsos maestros. El verso 20 de ese mismo capítulo 1, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, que estaban allí, sentados. Pablo son ellos. Piensen ustedes cómo Cristo cuida a su iglesia. La disciplina, hermanos, a los dirigentes no es igual a la disciplina a las ovejas. Es directa, pública. Aquel que es un falso maestro tiene que ser denunciado y tiene que ser señalado, hermano. Debemos poner mucha atención a quienes ponemos en el ministerio. Pero sabemos también que en la iglesia, junto con el trigo, están los falsos, dice el Señor, que vienen a vosotros vestidos con ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En otras palabras, puede suceder como sucede, que se disfracen de genuinos maestros, que enseñen con autoridad, y que parte de su doctrina sea de acuerdo a la Escritura. Ellos buscan engañar, y se engaña, hermanos, uniendo la verdad con la mentira. Para engañar no pueden ir con la mentira porque se van a dar cuenta rápido. Para engañar tienen que utilizar parte de la verdad, porque si no, no te engañan. Se visten de ovejas cuando en verdad son lobos. Y esto, hermanos, ayer, mientras reflexionaba acerca del mensaje hoy, yo pensaba, yo soy anciano y además ministro la palabra en esta iglesia. Ustedes decidieron que fuera así. Ustedes me eligieron para que los ancianos, después de evaluarme, me consagraran para el ministerio. Yo pregunto, ¿cómo saben ustedes que yo soy genuino profeta de Dios y no un falso con piel de oveja? ¿Cómo saben ustedes que yo no soy un falso? Piénselo, no me lo digan, hermano. Ustedes debieron saberlo a la hora de llamarme al ministerio. Piénselo. Probablemente no habíamos escudriñado este texto o esta doctrina como lo estamos haciendo hoy. Pero piénsenlo. Piénsenlo. ¿Cómo reconocemos a un falso maestro? ¿Cómo reconocemos a un falso maestro? Los falsos profetas están cerca de la iglesia. No sería profeta ni falso, ni genuino. No sería profeta ni falso ni genuino si no estuviera cerca de la iglesia. Los falsos profetas están cerca, muy cerca de la iglesia, hermanos. El hecho de que sean profetas significa que están cerca de la iglesia. Lo que quiero es que estés consciente de que están cerca de la iglesia. No están lejos, no vienen de otro país, están lejos. No están lejos, están cerca. El Señor dice que vienen a nosotros con vestido de oveja, pero incluso la palabra dice que salen de nosotros. Hechos 20:29, el mismo texto que estaba utilizando para cuando el apóstol Pablo habló a los ancianos, dice el 29, porque yo sé, dice el apóstol, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. No los perdonarán, hermanos, si les dejan entrada. Y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres, está hablando a los ancianos, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Estás tomando conciencia, oveja, de tu trabajo en la iglesia?
Estos son instrumentos de Satanás que buscan destruir la iglesia de Cristo. Esto es lo que persiguen estos falsos, destruir la iglesia de Cristo. El poder que opera detrás de estos falsos los lleva a actuar en contra de las ovejas del Señor. Pueden decir que buscan tu bienestar, pero lo que realmente buscan es destruir al Señor y a su reino. ¿Y cómo lo hacen? Vistiendo trajes de falsa piedad, como ovejas. Segunda de Corintios 11:14 dice el apóstol Pablo: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y escucha lo que agrega en el verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, destruir a Cristo y a la iglesia de Cristo. No tendrán, hermanos, perdón ni piedad por ustedes, por nosotros. Entonces, nuestra activa responsabilidad no se limita a la elección solamente de los hombres idóneos para el ministerio, porque nos podemos equivocar, como en Éfeso, y dejar engañar por los falsos. Aún después de elegir a los que están para el ministerio, nosotros las ovejas, ustedes deben estar vigilantes de ellos, vigilantes de mí, vigilantes de mí. Pablo advertía que después de su partida saldrían de la iglesia estos falsos. Pero muy poco tiempo después del apóstol Pablo, ya el apóstol Juan lidiaba con este problema. En su primera carta, el capítulo 4:1 que leyó el diácono, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ya lo estaba identificando Juan. ¿Cómo reconocemos a un falso maestro? Otra vez la pregunta. El apóstol Juan dice que hay que probarlos. Hay que probarlos. Cuando admitimos a la cena a un nuevo miembro, hermano Eustaquia, hermana Maribel, hermano Alejandro, el hermano Wally, cuando admitimos a la cena a un nuevo miembro, se hace en base a dos cosas que son medibles, que son probables, que se pueden probar: doctrina y vida. ¿Cuál es su conocimiento acerca de la fe, doctrina? ¿Y cuál es su testimonio, vida? ¿Cómo se están comportando? Son medibles estas cosas, se pueden probar. Eso se probó en ellos, en ustedes, para admitirlos a la cena. Los requisitos que deben reunir los ancianos y que aparecen en Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 en adelante, buscan precisamente eso, medir estas cosas. Y el Señor dice en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si no sabes lo que es un abrojo, yo no sé si alguna vez has pasado por una mata de cadillo y se te pegan en el pantalón. Eso es un abrojo. Eso es un abrojo. Ese es el fruto que da un abrojo. Ese cadillo que se pega. Esos espinos. Todo cristiano debe dar frutos. Pero el Señor particularmente en este texto está hablando de los maestros que deben dar frutos visibles por los cuales podamos evaluarlos, medir la genuinidad de su enseñanza. Esa palabra existe, genuinidad. ¿Por qué? La genuinidad de su enseñanza, es decir, la calidad genuina de su enseñanza, de su ministerio. Los falsos no se pueden reconocer por su ropa, pues se visten como ovejas, y su enseñanza en parte es de acuerdo a la doctrina para poder engañar. Pero cuando dan frutos y deben darlos, se verá que lo que hacen no se parece a lo que enseñan. Los espinos, hermanos, y los abrojos no alimentan. Sus frutos son espinosos, dañan al tacto, son fácilmente reconocibles. El fruto de los falsos son fácilmente reconocibles, dañan. El testimonio de sus vidas no se parece a lo que enseñan. Ellos pueden parecer a los genuinos profetas de Dios, pero sus frutos están muy lejos de ser parecidos a los genuinos profetas de Dios. Por sus frutos los conoceréis, por lo que hacen. Segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, no la primera, la segunda, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué?
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Con estas características sería fácil reconocerlos, ¿o no? Pero sigue diciendo el apóstol que tendrán apariencia. Si tienen apariencia de piedad, es muy difícil que reconozcas esto. Y sigue diciendo el texto, escucha, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Aunque tienen apariencia de piedad, ellos niegan la eficacia o el poder de la piedad de Dios en su vida. El que cree en Cristo, el poder de la palabra de Cristo lo cambia. Amén. Amén. Cuando ellos dan sus frutos malos, dan evidencia que la eficacia de la palabra de Dios no ha resultado en ellos. Por eso es que por sus frutos los reconoceréis. Lo que ellos mismos enseñan acerca de la piedad no obra en ellos. Porque en cualquier momento darán frutos. ¿Cuáles frutos? Los que dice este mismo texto del verso 2 al 4. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Eso se ve, eso se ve. Lo podremos ver por sus frutos. Un hombre amador de sí mismo es un hombre orgulloso. Por ejemplo, el falso, que se siente orgulloso de lo que sabe. El maestro, el falso, se siente orgulloso por su conocimiento. Busca la atención a sí mismo y no hacia que se enorgullece de su denominación, mi iglesia. Mi iglesia. No en lo que Cristo hizo y hace por su pueblo. El que busca servidores a su propia causa y no a la causa de Cristo. Estos buscan que romper la unidad de la iglesia. Por cierto que cantamos ese himno. Que da el Espíritu Santo para imponer su propia parcela, su propio partido, su propio grupo. Y este, hermanos, es un ejemplo. Hermanos, es necesario vigilar cómo viven estos hombres y para quién viven. Dije que en parte enseñan la verdadera doctrina, pero por supuesto que no toda, pues confunden la verdad con la mentira. Si enseñaran toda la doctrina no serían falsos, ¿verdad que no? En parte le enseñan. Aún lo que enseñan estos debe ser oído con atención. Y tú, oveja, debes estar vigilante como los hermanos de Berea. En el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 9, si no me equivoco, que dice que recibieron los hermanos de Berea la palabra del apóstol Pablo con toda solicitud, haciendo que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que decía Pablo de verdad eran así. Hermanos, no se conformen a lo que escuchen de este humilde servidor de Cristo. Escudriñen la escritura, porque ciertamente estamos siendo adoctrinados en la iglesia, pero la doctrina que se enseña en la iglesia es esta que aparece dentro de la Biblia, las santas escrituras del Señor. Porque el que habla en el nombre de Dios habla no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Por eso cuando te paras aquí y habla a los líderes, y habla al diácono, y habla a los hombres que vayan a tomar el ministerio, cuando te pares aquí y quieras enseñar, cuídate de lo que vas a decir, porque Dios está en su santo cielo y Él no olvida. Si tus labios pronuncian algo que no sea de acuerdo a la escritura, tú te expones a ti mismo a ser tomado como un falso maestro. Y si tu testimonio no se parece a la enseñanza bíblica, pues varón, mucho peor, mucho peor. Ya para terminar, así todo buen árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un profeta genuino da buen fruto, porque está injertado en Cristo, que es la vid. Su fruto será bueno, pero el árbol malo, separado de Cristo, nada puede hacer. Su fruto es malo, como su misma condición, tan podrido como su misma condición podrida. No puede el buen árbol
dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es imposible, hermanos, es imposible que un falso dé buen fruto. Es imposible que el malo dé genuinas obras según las Sagradas Escrituras. Buenas obras en verdadera fe, que sean para la gloria de Dios y que sean en conocimiento de lo que dice la Escritura. Las tres condiciones de una buena obra. Todo árbol que no da buen fruto, dice el Señor, para terminar, es cortado y echado en el fuego. Los falsos maestros están caminando por el camino ancho de la perdición. Y me llama la atención, hermanos, no el modo como lo dice nuestro Santo Señor Jesucristo, sino como lo afirma Juan el Bautista en el capítulo 3 de Mateo, que ya pasamos por ahí, ya predicamos en ese capítulo. Inspirado por el Espíritu Santo, escucha cómo lo dice Juan el Bautista, Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha no está puesta en el tronco, está puesta en la raíz. Y lo que el Señor quiere que entiendas con esto es que el malo va a ser desarraigado. La palabra desarraigar viene de allí, de arrancar de raíz. No va a quedar del malo ni raíz, porque todo completo será echado en el lago de fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Padre, gracias por el cuidado que tú tienes de advertir a tu santa iglesia. Tú nos cuidas y nos llevas de triunfo en triunfo, dice la Escritura, pero también nos das cosas que hacer. Debemos estar vigilantes de quienes enseñan en la iglesia. Debemos ser celosos de quien se pare a predicar en la iglesia, de quien enseñe el Evangelio de Cristo. Debemos ser celosos y escuchar con atención a quienes enseñan. Ellos deben escuchar con atención lo que yo digo, Padre. No solamente porque hablo en tu nombre, sino para constatar de que verdaderamente hablo en tu nombre, de que yo mismo no soy un falso, aunque sea pastor y anciano, porque nos advierte que aún de nosotros mismos se levantarán hombres malos. Dale, Padre, espíritu de discernimiento a tu santa iglesia y sabiduría para saber reconocer uno de otro. Y ayúdanos, Señor, a seguir y a caminar en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.